ustedes. Gracias a Dios porque estamos aquí, es una victoria el que estemos hoy aquí en la casa de Dios, a pesar de los quehaceres, del trabajo, de vueltas, de cosas. Hoy estamos aquí en esta hora y usted ha escogido la mejor parte, que es escuchar la palabra de Dios. En esta hora, hermano, le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, ahí donde tuvimos la lectura, que es Primera de Samuel, capítulo número 28, del versículo 3 al versículo número 7. Quiero agradecer, hermanos, antes de todo quiero dar gracias a Dios, pero también al pastor y a la iglesia por su apoyo para mi esposa y para conmigo. Bueno, más para conmigo, bueno, pues también mi esposa, ya somos uno, ¿verdad? Por su apoyo tanto económico como espiritual. Lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir. Estoy agradecido con Dios primeramente, pero Dios usa también a personas, a cosas, lugares, circunstancias. Y el día de ayer pude concluir mis estudios satisfactoriamente. No me pusieron orejas de burro ni nada, salí bien, y mi esposa pues también me ganó ahí en algo, pero pudimos concluir. Los que fueron el día de ayer les agradezco, a esas 4 familias que fueron, a los que no fueron también les agradezco, ¿verdad? Porque tienen parte aún en ello, y quiero decirles que Dios les dé más, ¿sí? Y que Dios se los multiplique, hermanos. Gracias. Y ya tiene ahí, hermano, Primera de Samuel 28. ¿Está despierto? Ok, hermanos. Lo voy a leer una vez más, síganme con su vista. Dice la palabra de Dios ahí, Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3 al 7. Dice la Biblia: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vemos, hermanos, a Israel aquí en una situación, hermanos, de guerra, de combate contra los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Israel por muchos años, por mucho tiempo. Vemos aquel Goliat, hermano. Goliat era filisteo, un hombre fuerte, ¿verdad? Un hombre al cual nadie se quería enfrentar, ni mismo Saúl, siendo fuerte y de hombros más para arriba, y la gente había puesto sus ojos en él, pero ahí estaba como cobarde y no quería enfrentar ni pelear con él. Pero está un muchachito, el cual sus hermanos lo menospreciaban. Y ese hizo: ¿y quién es este que se cree mucho, que viene aquí a blasfemar y a decir cuántas son 5 del pueblo de Dios? Y yo me lo he hecho. Y va, hermanos, y sabemos que toma 5 piedritas, ¿verdad? Les echa su zurrón. El 5, hermanos, gracia. Va en la gracia de Dios, no con espada ni con jabalina. Va en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y va, hermanos, y le dan el lugar donde únicamente le podía dar, que era aquí, en la cabeza. Ahí mero le dio, hermanos. ¿Y qué pasó? Cayó y le mochó la cabeza y dio su cuerpo, hermanos, a las aves de los cielos, y el pueblo de Israel venció. Aquí una vez más, hermanos, están allí, dice la Biblia, el versículo número 4, que se juntó el pueblo de Israel y también los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y versículo 6, hermanos, que es a lo que quiero llamar su atención. Y consultó Saúl ¿a quién? A Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ciertamente, hermanos, todos esperamos una respuesta cuando hacemos una pregunta. Cuando pedimos algo, cuando queremos algo de nuestra esposa, de nuestro pastor, de un hermano, queremos que nos respondan como nosotros quisiéramos. Aquí está Saúl, hermanos, y va y consulta a Jehová. Samuel ya se había muerto, un profeta grandemente usado por Dios, al cual él podía acudir, pero ya no está. Ya no está Saúl, ya no está Samuel, disculpe. Dice: pues ¿qué hago?
él, hermanos, acababa de echar de su tierra a todos los brujos, brujas, magos, adivinos. Pero lo mismo que él echó, va él mismo a buscarlo y dice: búsquenme una. ¿Por qué? Porque Jehová no me responde. Y en esta hora quisiera hablarle de eso. Porque Dios no responde mi oración. Tengo 10 años, tengo 5 años, tengo una semana, un mes pidiendo por tal o cual cosa, situación, por mi familia, pero Dios no me responde. ¿Acaso estará Dios sordo? ¿Por qué Dios no responde mi oración? En esta hora, hermano, quisiera darle la respuesta bíblicamente o algunos puntos a esta pregunta: ¿por qué Dios no responde mi oración? Vamos a orar, hermano. Cierra sus ojos, incline su cabeza. Dios bendito, en esta hora, Señor, te doy las gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Te pido que traigas con bien a los que vienen por camino, Señor, que les guardes y que a nosotros aquí presentes nos ayudes, como decía mi hermano Ignacio en su oración, a atesorar tu palabra, a guardarla y a vivirla, a compartirla. Señor, nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, guíanos y llénanos. Damos gracias y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. ¿Por qué Dios, hermanos, no responde mi oración? Qué bendición, hermanos, es orar y hablar con el único Dios vivo y verdadero. Qué bendición, hermanos, es saber que hasta el día de hoy sigue Él estando en su trono de gracia, para que nosotros confiadamente podamos acudir al trono de su gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición, hermanos, es saber que a pesar de los tiempos malos en los cuales vivimos, a pesar de nuestros problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las luchas y adversidades que día con día vivimos, hay un Dios en el cielo dispuesto a escuchar cuando nosotros nos disponemos a orar. Hay un Padre, hermanos, celestial que nos ama. Pero si Dios, hermanos, me manda a orar, porque Él no responde mi oración como yo deseo o como yo quiero. Si Él me dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, usted se lo sabe: orad sin cesar, clama a mí y yo te responderé, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. Entonces, si Dios me dice en su palabra que ore, pero si yo oro, entonces porque Él no me responde como yo pienso o como yo quiero. ¿Qué está pasando? Algo está aquí mal y no es Dios. La verdad, hermanos, es que Dios siempre responde la oración en su tiempo y no en el mío, conforme a su voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para mí. Él sabe el futuro. Él es omnisciente, hermanos. Él ya sabe el fin de la historia de su vida. Él ya sabe usted cómo va a terminar. Él ya sabe, hermanos, lo que va a pasar mañana, si hemos de amanecer o no. Él todo lo sabe, y lo que Dios decida para mí es lo mejor, porque Él me ama. Él es mi Padre celestial. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, ¿qué impide que Dios no responda esa petición o esa oración? En primer lugar, hermanos, capítulo 28 de 1 de Samuel. Versículo, hermanos, 15 al 18, si puede leer, por favor. Vamos a leer juntos. 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 15 al versículo número 18. Vamos a encontrar la primera respuesta por qué Dios no le respondía a Saúl y por qué no nos responde a nosotros. 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 15 al 18. ¿Sí lo tiene, hermano? ¿Está despierto? Bueno, dice la Biblia, vamos a leer juntos. Dice: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni
Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Versículo 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto. Por eso Jehová no te ha respondido, porque como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto. Mira, Saúl, tú no mataste a Amalek, ni a los chicos, ni a los grandes, a los perros, a los gatos, a las chivas, a las ovejas, a los bueyes, a los burros, destruye todo. Esa era la instrucción de Dios, destruye todo. Pero ¿qué pasa, hermano? Él dejó a lo más gordito, a lo más cachetoncito y dijo, pues para ofrecérselo a Dios. Es que el pueblo lo vio y le perdonó la vida hasta el rey de Amalek. Y aquí está, Señor, para ofrecértelo a ti. Y es donde Dios le dice, se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios, que en el obedecer su palabra, ciertamente el obedecer es mejor. Y aquí, hermanos, da la respuesta número uno, el por qué Dios no responde a nuestra oración. Dice el versículo número 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová. Porque Dios no responde a mi oración, hermanos, porque somos desobedientes como Saúl. Sí, Dios, no, tú no me escuchaste, tú me menospreciaste, tú me hiciste a un lado, hiciste tu voluntad y no la mía. Como tú no obedeciste, bueno, yo no voy a responder tu oración por tu desobediencia. Y ciertamente, hermanos, eso me pasa a mí y estoy seguro que también le pasa a usted. La desobediencia, hermanos, siempre traerá consecuencias, siempre. Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrare, eso también segará. La desobediencia siempre traerá consecuencias. Moisés, hermanos, golpeó la roca en lugar de hablarle y no entró a la tierra prometida, solamente la miró y la observó desde la cumbre de aquel monte de Pisga. Adán y Eva, hermanos, comieron del fruto prohibido, desecharon la advertencia y la palabra de Dios, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La desobediencia siempre traerá consecuencias, hermanos, y hasta el día de hoy podemos y estamos pagándolas. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están. David, hermanos, pecó con Betsabé, desobedeció a Dios, y la espada nunca se apartó de su casa. Y usted y yo no quedaremos sin las consecuencias de la desobediencia. Dios al que ama, disciplina. Dios no responde su oración como desea por su desobediencia. Señor, quiero esto y el otro y aquello. Y Dios dice, mira, stop, alto. ¿Me estás obedeciendo? Pero Señor, ¿me estás obedeciendo, hijo? Te mando a que perdones y no perdonas. Te mando a que ames a tu hermano y lo menosprecias y lo tienes en poco. Te mando a que diezmes y ofrendes y me robas. Te mando a que seas fiel a Dios, a la iglesia, a los cultos, y no lo haces. Te mando a predicar el evangelio y no vas. Te pido una vida de santidad y consagración para mí y no quieres. ¿Cómo te premio? ¿Cómo te voy a dar aquello que me estás pidiendo si no me obedeces? Sería injusto. Y Dios no es un Dios injusto. Mira, hermano, aquí hay varios padres, ¿verdad? Tienen a sus hijos y los aman y los procuran y los cuidan porque les costaron a la mamá alimentarlo, parirlo, darle su leche, darle estudios. Mire, hermano Fernando, cuando Moisés se porta mal, usted no lo premia, usted no le lleva mariachi, usted no le aplaude. ¿Qué pasa? Ven para acá, mijo. ¿Qué está pasando? No lo vuelvas a hacer. Apá, quiero un iPhone, quiero unos tenis, quiero X cosa, pero tiene malas calificaciones, le falta respeto a su madre y le grita, llega bien tarde a la casa, desobedece. Usted no le va a dar eso. Oye, mi hijo, pues no te voy a premiar. Igualmente Dios, oye, tampoco te voy a premiar. Me desobedeces. No puedo hacerlo, sería injusto. Y no porque Dios no pueda hacerlo, Él es todopoderoso, pero va en contra de su carácter, voluntad y santidad.
¿Por qué Dios no responde a mi oración, hermanos? En primer lugar, por la desobediencia. Dios, hermanos, no bendice la desobediencia. ¿Haremos males para que nos vengan bienes? Proverbios 28:9, acompáñenme por favor. Proverbios, hermanos, capítulo número 28, versículo número 9 en su Biblia. Salmos, después Proverbios, está ahí al centro de la Biblia, o casi al centro. Proverbios 28, versículo número 9, hermanos. Proverbios 28:9. ¿Sí lo tiene, hermano? Vamos a leer todos juntitos. Dice la palabra de Dios: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, y si no la oye, mucho menos la va a obedecer, su oración también es abominable, hermanos. ¿En qué está usted y yo desobedeciendo a Dios para que nuestra oración no sea respondida como deseamos? Respóndase a sí mismo. Número 2, hermanos, Santiago 4:3. Vamos a Santiago 4:3. Santiago capítulo número 4. Santiago capítulo número 4. Hebreos. Y luego después sigue Santiago. Y es el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo número 3, hermanos. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Por la desobediencia. Segundo lugar, hermanos, ¿por qué Dios no contesta mi oración? No responde mi oración como yo deseo. Santiago 4:3 nos da una respuesta más. ¿Sí lo tiene? Santiago 4:3, lea conmigo por favor. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una vez más, hermano, léalo. Dice: pedís y no recibís. Pedimos, hermanos, con motivos equivocados o fuera de la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios no responde. En primer lugar, por la desobediencia. Y en segundo lugar, hermanos, porque pedimos mal. Dice Santiago: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos, hermanos, con motivos errados, equivocados. Pedimos, hermanos, fuera de la voluntad de Dios. No somos realmente conscientes de lo que pedimos o queremos, y pedimos mal, por fama, por posición, por renombre o reputación. Pedimos egoístamente para gastar en vuestros deleites y no para gastarnos en Dios y de la obra de Dios. Y a propósito, hermanos, cansémonos en la obra de Dios, pero no nos cansemos de la obra de Dios, ¿sí? Cánsese en la obra de Dios, pero no se canse de la obra de Dios. No nos da, hermanos, lo que pedimos, porque Él sabe que nos hará daño. Por ejemplo: Señor, yo hace 3 años aproximadamente, algunos años, yo vivo en Pesquería, donde tenía la misión. Bueno, 10 minutos todavía más para hasta lo último, allá donde da vuelta el aire, pastor, allá es puro monte para allá. Hermano, y yo tenía que viajar hasta la Colonia América, hasta Ruiz Cortines del Corral, todavía más para allá. Y eran 2 camiones, irme en el 228 un camión y lo transbordar a la Cobía con las maletas toda la semana, y libros y maletas, y ahí voy, y así, hermano, pero lleno, que no cabes, iba así, hermano, ahí, y ahí vas. Y yo le dije a Dios: Señor, te pido un carro, Padre, ayúdame, por favor, lo ocupo, lo necesito para la iglesia, para el instituto. Y pasó el tiempo y cuando menos esperé, una oportunidad y pum, y Dios me lo dio. Y ahí me ha conservado carcachita tras carcachita, pero ahí ando porque se necesita, se ocupa para la familia, para la iglesia, para traer gente, se ocupa. Sí, hermanos, pero pedí, dice la Biblia, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad o para gastar en mis deleites. Dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Pero cuando pedimos conforme a su voluntad, Él dice, sí, mi hijo, adelante. Pero imagínense, hermanos, Señor, dame un carro. Pero Dios dice, ok, mira, si te doy un carro, pero si te doy un carro, tú no vas a ir a la iglesia. Señor, yo quiero un carro para ir a la iglesia. Señor, quiero un carro para ir al instituto. Señor, quiero un carro para traer gente a la iglesia. Señor, quiero un carro para ir a ganar. Y dice, no, hombre, si te doy un carro no vienes a pie, hijo. Si te lo doy, te vas a ir a la feria, te vas a ir al fundidora, te vas a ir allá a ver a dónde, pero no lo vas a usar. Porque estás pidiendo mal para gastar en tus deleites. Señor, quiero más dinero. Quiero ganar más dinero, quiero diezmar más, quiero ofrendar más a la ofrenda misionera, quiero apoyar en mi iglesia y a los hermanos necesitados. Señor, dame más dinero. Dice, cobran 1,000 pesos, hijo, y no da 100 de diezmo. ¿Sabe el problema? ¿Por qué Dios no nos da más? Porque si no somos fieles en lo poco, no lo seremos en lo mucho. El que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondrá. Pero ¿qué pasa, hermanos? Con 100 pesos nos andamos volviendo locos. Imagínense si le da 1,000,000. Va a haber los cultos en línea ya en Cancún, ¿verdad, hermano? Entonces pedimos mal, hermanos. Señor, dame un carro, dame más dinero. Dice, no, mi hijo, te vas a olvidar de mí. Ojo, no es malo, pero con la intención y la voluntad como conviene. Vamos a Marcos, hermanos, capítulo 10, por favor. Marcos, capítulo 10. Ahí en su Biblia, Marcos es el Nuevo Testamento, es Mateo, y después sigue Marcos, capítulo número 10. Marcos, capítulo número 10, hermanos. Vamos a ver aquí a dos hermanos que no sabían lo que pedían. Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 38. Marcos 10, del 35 al 38. Vamos a leer estos 3 versículos todos juntos, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, leamos juntos, hermanos. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queremos que nos lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Hasta ahí. No sabéis lo que pedís. Pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Aquí está, hermanos, Jacobo y Juan, dos hermanos, dos carnales, dos brothers, ¿sí? Pescadores, su padre Zebedeo pescador, y van con Jesús, hermano, y se le acercan y le dicen, Maestro, queremos que nos hagas lo que te estamos pidiendo. Él les dijo, Jesús, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa es la petición de ellos. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, Jesús, hermanos, siempre que usted le haga una pregunta, Él responde, hermano. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Versículo 39. Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 hermanos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos, hermanos? Por muchos, por usted y por mí. Y así estamos, hermanos, algunas veces como ellos. No sabemos lo que estamos pidiendo, no lo sabemos, no lo entendemos, no lo meditamos, hermanos. Por ejemplo, usted puede pedir paciencia, y la paciencia, ¿sabe qué produce? Aparte, hermana, la paciencia produce prueba. Eso dice la Biblia. Señor, dame más paciencia. Ok, te voy a mandar una prueba, hijo. A ver si... Yo vengo en el tráfico, hermano, y mi esposa me... bastante tráfico y un choque, y me dice mi esposa, tranquilo, respira, paciencia, y pido paciencia, y ahí está, o alguna otra cosa, hermanos, que nos pasa, y
Dios ejercita nuestra paciencia. Bueno, ¿quieres paciencia? Ahí te va la prueba, hijo, a ver qué haces, a ver cómo reaccionas, a ver cómo te comportas, a ver qué piensas, a ver qué me dices. Gloria a Dios, hermanos, por el Espíritu Santo. La Biblia dice, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, no se pueden explicar. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias a Dios, hermanos, por el Espíritu Santo que intercede por nosotros, que aunque algunas veces, hermanos, usted no se pueda explicar o no pueda darse a entender delante de los demás o de Dios, Él conoce y escudriña su corazón y sabe la intención de Él. Pidamos, hermanos, por la llenura del Espíritu Santo. Pidamos, hermanos, por las almas perdidas. Pidamos, hermanos, para que Él aumente nuestra fe. Pidamos, hermanos, por más amor hacia la iglesia y hacia los hermanos. Pidamos, hermanos, por más sabiduría de lo alto. Pidamos, hermanos, el que Él haga su voluntad y no la nuestra. Si usted pide eso, eso se agrada a Dios. Eso sí no es gastar en sus deleites. Y si a algunos falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Es como si fuera un vaso, hermano, que está derramando, sobreabunda abundantemente y sin reproche, y le será dada. Señor, te pido que no se haga como yo, sino como tú. Señor, te pido que tú crezcas y que yo mengüe, y lo que tú decidas para mí será lo mejor. Amén, hermanos. ¿Qué está pidiendo? ¿Cómo lo está pidiendo? ¿Para qué lo está pidiendo? ¿Por qué lo está pidiendo? Dios no responde mi oración por la desobediencia y porque pido mal para gastar en mis deleites. En tercer lugar, hermanos, acompáñenme a Isaías 59. Isaías 59. Isaías capítulo 59. Versículo 1 y versículo número 2, hermanos, por favor. El profeta Isaías, capítulo 59, versículo número 1, para los bilingües. 1, true, sigue true. 1, 2, ¿sí? Versículo 1 y versículo número 2, hermanos, ¿sí? ¿Sí lo tiene? ¿Está despierto? Amén, hermanos. Vamos a leer, por favor. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, hermanos. En tercer lugar, hermanos, el por qué Dios no responde mi oración: la desobediencia, porque pido mal para gastar en mis deleites. Y en tercer lugar, hermanos, Dios no responde mi oración como yo quiero, como yo deseo. ¿Por qué? Por el pecado en el corazón, por el pecado que hay en nuestro corazón. El pecado hace división, hermanos, hace ocultar la respuesta de Dios a nuestras vidas, y no por Él, sino por nosotros, por nuestro pecado y por nuestro duro y obstinado corazón inclinado al mal. ¿Qué pecado, hermanos, hay en mí que no me deja avanzar, que no me deja ver más allá? ¿Qué pecado, hermanos, hay en mí que me tiene estancado desde hace años? ¿Qué pecado, hermanos, yo acaricio, apapacho y alimento, hermanos, que no quiero dejar y lo sigo alimentando? Y mientras yo sigo apachurrado y menguando, Dios no responde mi oración por el pecado que hay en mi corazón. Mientras eso pasa, hermanos, mis oraciones son estorbadas y no contestadas. ¿Qué pecado me está estorbando?
¿Qué pecado le está estorbando? ¿Qué pecado tengo que confesar al Padre? Él lo sabe y usted también. ¿Será la ingratitud, hermano? ¿Será la infidelidad? ¿Será la pereza? ¿Será la pasividad? ¿Será el orgullo? ¿Será el chisme? ¿Será la hipocresía? ¿Será la música mundana? ¿Será la vestimenta? ¿Será el mal carácter? ¿Será la avaricia? ¿Será la envidia? ¿Será el egoísmo? ¿Será el orgullo y la arrogancia? Gracias a Dios, hermanos, porque Él perdona y es la oportunidad. Digamos como el salmista: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lávame más y más de mi maldad, Señor, y límpiame de mi pecado. En cuarto lugar, hermanos, rápidamente, ¿sabe por qué Dios no escucha o no responde su oración? Vamos a Primera de Pedro, Primera de mi tocayo, Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7. Primera de Pedro, hermanos, capítulo número 1 through número 3, versículo número 7. ¿Sí lo tiene, hermano? Amén. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 3, versículo número 7. Lea conmigo, dice: vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones, ¿qué? Dice: maridos, aquí hay maridos. Levante la mano si usted es marido. Levántele, muchos. Levántela, hermano. ¿Hay maridos? Hermano Félix, porque baja la mano, hermano. Ya lo vi. Hay maridos, hermano. Bueno, Dios dice 6 versículos, aquí habla de la mujer, y como un posdata, nomás un versículo para los hombres. Los 6 anteriores usted habla a la mujer, y luego el 7 como que Dios, a ver, tú también, cabezón, mira, vosotros maridos, aquí hay maridos, igualmente, vivid con ellas, ¿cómo? Neciamente. ¿Cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, aunque en vez son machetonas, son mulas y son bien entronas, hermanos, como vaso frágil, se quiebra, se rompe tranquilo, ¿sí? La mujer no es hecha de tu cabeza para que tú, ni está hecha de tus pies para que la pises, no está hecha cerca de tu corazón para que la ames y la protejas, como vaso frágil. Dice: y como acuerderas de la gracia de la vida. Y todo esto, bendición, esto que dices para esto, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En tercer lugar, hermanos, ¿por qué Dios no responde mi oración? Por tratar mal a mi esposa, o a mi mujer, o a mi cónyuge. ¿Por qué, hermanos, Dios no nos responde nuestra oración? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo le habla a su esposa? ¿Cómo trata a su esposa? ¿La escucha? ¿Le presta atención? ¿Le ayuda en los quehaceres de la casa? Yo agarro trapeador, hermanos, aunque no me crean, y agarro y lavo los trastes, hermano, porque yo le ayudo. Me trae mal, hermano, con el látigo. Pero ore por mí. No, hermanos, y agarro la esponja de los trastes y los sartenes con el de alambre, pastor, y le ayudo, y no puede trapear, no puede hacer mucha fuerza. Hombre, yo te ayudo, mija. Y yo trapeo, y ando. No se me caen los pantalones, hermanos. No soy menos hombre por hacer eso. Una cosa, ojo, aquí, hermanos, una cosa el mundo llama, dice, mandilón, ¿verdad que sí? ¿Aquí sí? ¿Dice? No, una cosa es ser mandilón y otra cosa es servicial, es ser servicial, servir, ¿sí? Servir a la iglesia, servir a tu esposa. Sírvale, hermano, ayúdele, escúchela, anímela, ore por ella. ¿Cómo trata a su esposa, hermanos? Tal vez no la está tratando bien, como vaso más frágil, como acordaderas de la gracia de la vida.
tal vez no la está tratando sabiamente y su oración tiene estorbo y no es respondida como usted quisiera. Eso es lo que dice la Biblia. Siguiente punto, vámonos. Por último, Santiago capítulo 1, para concluir, hermanos, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 5 al versículo número 8, hermanos. Vamos a terminar aquí. Santiago capítulo número 1, del versículo 5 al versículo número 8. Vamos a leer todos juntitos, vamos para que todos lo tengan. ¿Listo, hermanos? Leamos juntos. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Vamos a leer juntos. Dice la Biblia: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Amén, hermano, gracias. Dice, pero pida con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Porque por fe andamos y no por vista. Y la fe sin obras es muerta. Pero pida a Dios, pídeme, pero pídeme con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, hermano, como si usted tiene un bote de agua ahí de 19 litros y usted le pone una canica, pum, ¿y cómo se hacen las ondas? Dice así, no, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para terminar, hermanos, ¿por qué Dios no responde a mi oración? ¿Por la desobediencia? ¿Sí? ¿Porque pido mal para gastar en mis deleites? ¿Por el pecado que hay en mi corazón? ¿Porque no trato bien a mi esposa? Y esto también explica a la esposa para el esposo. Y por último, hermanos, ¿por qué Dios no responde a mi oración? El versículo número 6 nos da la respuesta, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué Dios no responde a mi oración, hermanos? Por dudar de su palabra, por dudar de su palabra. Ciertamente, hermanos, algunas veces dudamos del que nunca deberíamos de dudar, de Dios. Él nunca falla, Él no sabe mentir, porque tú eres el mismo y tus años no se acaban. Dice el Salmo 102, 27, tú eres el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia, el que cambia soy yo. El que cambia es el mundo perverso, más y más, pero Dios no cambia, Dios es el mismo. ¿Sí sabía eso? Amén, hermano. Dios es el mismo. Confiamos, hermanos, más en otras personas, en otras cosas o lugares, muchas veces, y en Dios, hermanos, que nunca deberíamos de dudar ni desconfiar en Él. Lo hacemos porque nos falta fe. Yo creo, hermano, que deberíamos de decir como los discípulos cuando dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. A mí algunas veces me gana la incredulidad. Les digo, no, Señor, se me hace que esto está muy difícil, Padre, no voy a poder. No, hombre, no se va a hacer, Señor. El día martes, pastor, iba al instituto a dejar a mi esposa. Y pues en la carretera llegué ahí a Montebrón y el carro ya no quiso prender. Y dije, pues es la pila o es el alternador, algo. Me pasaron corriente, avanzó unos metros y se volvió a apagar el carro. Y ahí voy batallando, hermano, en la carretera, me quedé en la carretera nacional ahí tirado.
y pues batallando y puchándolo y solo como loco. Y luego se orillaron 2 patrullas de Santiago y me abanderaron. Me dice, ¿qué pasó, güero? Le digo, no, hombre, pues es que pues el carro se me mató, no quiere prender nada. ¿Qué es? Le digo, no, pues la pila. Ah, ok, está bien. Dice, ¿dónde la vas a comprar? No, pues aquí en AutoZone, ahí en Villas. Pues yo te llevo si quieres, pero te voy a llevar a LTH, aquí a Los Cabazos, ahí. Dice, ahí hay uno y nos dan precio a nosotros como patrullas. Quita la pila, súbete, vente, yo te llevo. No, pues vámonos. Véngase a su reino y que quito la pila, que me subo con el tránsito de la policía con clima. Iba platicando con él. Dijo, ahorita me lo voy a echar. Siempre traigo folletos. No, ya iba, hermano. No, me llevó allá. Me checaron la pila, hermano, todo. Oiga, su pila sí jala. Me dice el de LTLH, le dice el policía, es mi primo, ¿verdad? Quiero que le vendan una pila, no funciona, su carro está tirado. No, no, su pila jala. Okay. Me dice el policía de tránsito, mira, güero, no compres la pila, mejor aguántate, si la pila no es otra cosa y con ese dinero arreglas tu carro. No, está bien. Me fui, hermanos, iba platicando con él. Dice, mira, güero, ¿eres cristiano? Que vio a mi esposa así con, sí. Digo algo, mi papá es pastor en Matamoros. Yo también crecí entre las bancas, pero me vine y pues soy policía y tú sabes cómo está aquí todo. No, sí. Mire, le doy un folleto. Dios lo ama y aquí le ha preservado la vida. Si no es un plomazo ya no estuviera y sin Cristo va al infierno oficial. No, yo sé, estoy platicando con él, hermano. No aceptó, pero escuchó y sabe. Y yo tengo fe que un día esa palabra sembrada va a dar fruto. Pero no hay que dudar de Dios. ¿Cuál es el requisito, hermanos, para recibir del Señor lo que hemos pedido en la oración? Pedir con fe, creyéndolo. ¿Cómo describe, hermanos, Santiago al hombre que duda? Como al hombre, como a la onda del mar, de doble ánimo e inconstante. Hay hermanos de temporadas. El hermano de enero y de febrero, vamos a hacer y vamos a trabajar, y luego en marzo, como el chavito. Y luego llega el hermano de junio y julio y agosto al costo, hermano, vamos a pintar y vamos a hacer y para allá y para acá. Y luego en noviembre, y luego otra vez llega el hermano de enero, pastor, febrero y marzo, pastor, vamos a, y sí, y luego mayo y junio. Ese hombre duda, ese hombre es inconstante, ese hombre es como la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro. No seamos así, hermanos, seamos constantes, fieles. ¿En cuál de estos puntos, hermanos, estamos fallando para que Dios no nos responda? Y quiero terminar con esto, que el tiempo que usted dedica a orar y a buscar la voluntad de Dios para su vida nunca será tiempo desperdiciado, sino bien aprovechado y bien valorado. El tiempo, hermanos, que usted dedica a orar y a esperar en la voluntad de Dios nunca será tiempo desperdiciado, sino bien aprovechado y valorado. ¿Por qué Dios no responde a mi oración, hermanos? ¿Será porque le estoy desobedeciendo en algo? ¿Será, hermanos, porque estoy pidiendo mal para gastar en mis deleites? ¿Será, hermanos, porque hay un pecado oculto en mi corazón? ¿Será, hermanos, porque no trato bien a mi esposa y mi oración ha sido estorbada? ¿Será, hermanos, porque estoy dudando de Él? Respóndase a sí mismo y pídale perdón a Dios para que abra las ventanas de los cielos y derrame bendición a su vida hasta que sobreabunde. ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Dios bendito, en esta hora, Señor, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en el transcurso de la vida has respondido oraciones que a ti hemos hecho, Señor, con un corazón quebrantado. Y muchas de las oraciones más sinceras son las oraciones, Señor, cuando vamos humillados a ti de corazón, porque sabes que somos más sinceros.
Mientras estamos, Señor, cómodos, a gusto, hacemos oraciones repetitivas, Señor, como los fariseos. Oraciones vanas, Señor, huecas, que no sentimos ni mucho menos creemos. Y tú no puedes obrar, Señor, si no hay fe. Padre, aumentanos la fe. Enséñanos a orar. Ayúdanos a amar la oración. Ayúdanos a esperar y a confiar en ti, Señor, aunque la tormenta suene. Sabemos que habrá un arco iris, Señor, de justicia y de respuesta. Padre, quita de nosotros la desobediencia, el orgullo, la arrogancia. Quita de nosotros, Señor mi Dios, el pedir mal, siendo egoístas. Quita de nosotros, Señor, ese pecado oculto que por tiempo lo hemos nutrido y lo hemos acariciado. Señor, perdónanos, ayúdanos, te necesitamos, Señor. Bendice a la Iglesia Bautista Canaán, bendice a mis hermanos, guarda a sus familias. Así con sus ojos cerrados, hermanos, ¿en qué punto usted está fallando? ¿En qué punto, hermanos, usted ha ofendido a Dios y su oración ha sido estorbada? ¿Por qué no decir mejor como Jesús cuando estaba ahí en el huerto de Getsemaní? Señor, él oraba a su Padre y decía: Señor, pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Por qué no decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, en este plan, en este proyecto? Perdóname, Señor, si te he ofendido en algún punto, y ayúdame a ser mejor para tu honra y tu gloria. Ora ahí en su lugar, hermanos. Hay algunos hermanos puestos en pie, otros de rodillas. Haga como Dios le indique y vaya a Dios en oración, hermanos. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta y no reconoce será humillado. Es mejor que usted se humille voluntariamente y no espera que Dios lo humille. Busca a Dios, hermano. Toma un tiempo de oración. Dios bendito, en esta hora, Señor, te quiero pedir que nos ayudes a amar la oración, a amarte a ti sobre todas las cosas, y que nos ayudes a pedir conforme a tu voluntad. En Cristo te doy las gracias y te pido estas cosas, Señor. Amén y amén, Señor.